Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestro proceso de la coronita navideña y vamos a ocupar lo que vemos en pantalla, los colores verde, rojo y blanco, como si fuera a ser mexicana, ¿verdad? Vamos a ocupar un silicón líquido, tijeras, gancho de 4.5 o el adecuado para su estambre, una aguja lanera, una ruedita como para sonajero, o si consiguen más delgaditas así como estas también, y unas decoraciones. Yo voy a ponerle perlitas doradas. Entonces para eso vamos a ocupar el silicón y vamos a comenzar a trabajar con el color verde. Entonces vamos a introducir nuestro gancho por dentro de la rueda del arito y vamos a comenzar dejando un poquito para irlo escondiendo y quede seguro. Vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor del círculo. Vamos a hacer 40 puntos bajos. Ahí se forma el primero porque el otro no cuenta. Y así vamos a hacer hasta que tengamos 40 o hasta que tengamos cubierta la ruedita. Pero para hacer los arquitos que le vamos a poner vamos a ocupar 5 puntos. O sea que vamos a hacer 40 o 45 o 50, o sea, vamos a ir de 5 en 5 dependiendo del tamaño de la ruedita que tengamos, o sea que esté bien cubierta. Entonces vamos a trabajar hasta que tenga, bueno, yo voy a tener 40 puntos exactos. Si ustedes tienen una más grande, pues 45, 50, 60, los que sean suficientes para llenar toda la ruedita. Entonces así vamos a ir trabajando. Aquí ya acabé de rodear toda la ruedita. Entonces pues ya no voy a ocupar este color, voy a cambiar de color y voy a hacer un punto deslizado. Y ya puedo cortar la hebra del color verde. Si ustedes quieren seguir con el color verde, pues entonces no lo cortamos. Y aquí lo sacamos. Creo que me faltó mencionarles que lo voy a combinar con un color doradito, el color blanco, para que le dé más vista. Este es hilo omega, está súper delgadito, entonces como casi no lo ocupo, pues esta vez lo voy a ocupar. Entonces voy a poner así los dos para que le dé un ligero brillito. Entonces nos vamos a meter aquí en el primer punto. Esta hebra la pueden ir escondiendo o con la aguja lo último la escondemos. Igual vamos a dejar un pedazo y nos vamos a meter ahí. Si la quieren ir escondiendo, pues la mandan para este lado y subimos una cadena y esa la vamos a tomar como si fuera un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Tomo la lazada y me meto, voy a sacar, tomo la lazada y paso por todos. Ahí es un punto medio alto. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos juntos, como si hiciéramos un aumento en puntos altos. Entonces voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está. En el siguiente punto hago un medio punto alto para reflejar lo que hicimos al principio y se nos forme el arquito bonito. Ahí está. En el siguiente punto hago un punto deslizado y ahí estaríamos ocupando los 5 puntos que les decía. 5 puntos para cada arquito. Ahora nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado, un medio punto alto en el siguiente punto, siguiente punto, 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Ahí está. En el siguiente ahora me toca el medio punto alto. Se puede decir que los 2 puntos altos van en medio del arquito. Y ahora en el siguiente un punto deslizado. Ahí está. Y ahí tengo ya 2 arquitos.
Ahora así vamos a estar haciendo nuestros arquitos. Si no lo entendemos podemos repetir el video o se los explico de nuevo. Hacemos punto deslizado, siguiente punto, punto medio alto, ahí está. Siguiente espacio, que es el de en medio de nuestro arco, nos tocaría 2 puntos altos juntos. Ahí tengo 1 y 2. En el siguiente medio punto alto, ay, se me salió, es que está bien delgadito, ahí está. Y en el siguiente un punto deslizado, y así vamos a hacer. Yo que tengo 40 puntos, pues me van a quedar 8 arquitos. Ya que la terminamos así nos queda, miren, ahí se ven los destellitos dorados. Ahora vamos al primer punto y vamos a hacer un punto deslizado para que se acabe de cerrar, una cadenita, y aquí es donde vamos a dejar para colgarla. Entonces le dejamos el espacio que ustedes quieran o necesiten, y entonces aquí ya le cortamos y aquí lo podemos amarrar, y el sobrante pues lo escondemos. Ahora vamos a hacer el moñito con el color rojo. Así nos queda por detrás y así por delante. Aquí ya le amarramos ahorita. Entonces vamos a hacer el moñito rojo. Ahora para el moño rojo vamos a hacer un anillo mágico de nuevo. Y vamos a fijarlo primero. Ahí está. Vamos a levantar 3 cadenas. Ahí tengo 3 y vamos a hacer puntos dobles altos. Vamos a hacer 4 puntos dobles. 1, 2 y 3. Enlazo doble mi gancho, me meto dentro del anillo, saco la hebra, tomo lazada y paso por 2. Tomo lazada, paso por 2. Tomo lazada y paso por 2. Ahí llevo 2. Entonces me faltan otros 2. Está 1 y 2. Ahí serían los 4 puntos dobles altos. Bajo con 3 cadenas y me uno con un punto deslizado. Y voy a repetir otra vez. Levantar 3 cadenas y hago 4 puntos dobles. Ya que tengo los 4 puntos dobles, perdón, estas son mis 3 cadenas, levanto de nuevo 3 cadenas y me uno con un punto deslizado. Ahí está. Ahora levanto 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la segunda cadena después del gancho voy a hacer puntos bajos hasta llegar a la primera. Entonces me van a quedar 5 puntos bajos. Llevo 3, 4 y 5. Me voy a unir con un punto deslizado dentro del anillo y voy a repetir lo mismo. Voy a levantar 6 cadenas para que se formen sus tiritas del moño. Voy a repetir 6 cadenas, comienzo en la segunda y hago 5 puntos bajos hasta llegar aquí. Ya que terminé mis puntos, me voy a unir acá mismo con un punto deslizado para fijar la otra tirita. Ahora sí, si se pueden meter aquí mismo con el gancho en la primera cadena, aquí no se aprecia mucho, pero si no lo podemos hacer con la aguja. Entonces aquí ya cortamos un pedazo para amarrarlo, o si gustan también pueden pegarlo. Entonces ahorita ya con la aguja nos metemos aquí para que se quede bien juntito, y ya vamos a jalar para que se cierre bien el anillo y se forme más el moñito. Pero con este que cerramos el anillo podemos darle unas vueltecitas acá
para que nos ayude a que se forme bien nuestro moñito. Le damos unas vueltecitas por en medio para que se acabe de formar bien. Y ya que pasamos este aquí por la aguja, los amarramos juntos. Y pues bueno, miren, ahora sí ya viene la decoración. Yo aquí le corté al ras porque lo voy a pegar. Esta decisión pues ustedes la toman si lo quieren poner arriba o lo quieren poner en la parte de abajo. Quieren poner acá, pues aquí lo pegan. Yo se lo voy a poner por aquí arribita con la ayuda del silicón. Lo vamos a pegar. Entonces le pongo un poquito por aquí. Ahí está. Y lo pego acá. Si es caliente el silicón, pues ya saben que seca más rápido. Si no, pues esperamos un poquito. Igual le pueden colgar una figurita aquí en esta parte de adentro también, si gustan. Y en la pantalla pues no se aprecia mucho el color rojo, pero el rojo que tengo está bien encendido, entonces se ve muy bonito. Aquí en la pantalla luce muy opaco. Y las perritas que le voy a poner son de este tamañito, así que igual les pongo un poco de silicón y las voy acomodando. ¡Ay! Aquí hasta nos pueden ayudar nuestros niños a irnos pasando las bolitas o irnos ayudando a pegarlas como ustedes gusten. Entonces aquí voy a acabar de pegarle las perlitas. Aquí ya le había yo pegado unas perlitas en el moño, pero pues mejor le voy a pegar otra figurita diferente. Entonces le voy a poner un botón, un botoncito aquí para que combine con lo demás blanco, ¿verdad? Pero ustedes pueden ponerle lo que gusten y aquí ya solamente esperamos a que se seque. Pero así nos quedaría, miren. Queda bien bonita y la podemos decorar a nuestro modo, pero espero que les guste mucho, mucho. Igual con estas argollitas así tejidas vamos a hacer un pinito muy bonito que espero que les encante. Pero pues eso ya lo dejamos para mañana o pasado mañana. Ahí ponlas. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Espero que les guste y me dejen en los comentarios si quieren que sigamos haciendo más ideas. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y saludos para todos.